Dios les bendiga, iglesia, en esta noche. Qué bueno que, como de costumbre, ya los viernes estamos de nuevo conectados para esta enseñanza del estudio bíblico. En esta ocasión continuamos con la carta a los Hebreos. Vamos a seguir estudiando el título que empezamos, la unidad 33, firmes en la fe. Amén. Ahí donde está usted, por favor, indíquele ya a los hermanos que se vayan conectando, a los que no han subido y que puedan estar con nosotros en este tiempo de enseñanza, aprendiendo más de su palabra. Vamos a orar y a presentarnos delante del Señor. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias porque tu palabra, ella es viva, es eficaz, ella es más cortante, que espada de doble filo, ella penetra hasta lo profundo. Ella es la única que nos puede enseñar, que nos puede redarguir, que nos puede traer convicción. Gracias porque nos permite hoy una vez más estar, aunque a la distancia, en el mismo espíritu. Oh Dios, aprendiendo de ti, de tu palabra, de tu persona, Dios. Enséñanos más cada día para que crezcamos, Señor, como deberíamos y como debemos crecer, Padre, en la fe. Te lo pedimos de una manera especial. Me presento delante de ti, un simple vaso, Dios, toma control de todo. Oh Dios, de todo mi intelecto, de toda mi mente, de todo mi cuerpo, que pueda transmitir lo que tú quieras, simplemente que transmita. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Bien, entonces, hermanos, les decía que hoy vamos a estar viendo, continuando con Hebreos capítulo 11, firmes en la fe. Vamos, por favor, entonces, recuerden que dentro de los estudios nosotros vamos a estar trabajando en esta última parte de Hebreos, pues ya terminamos el libro prácticamente con dos estudios. Terminamos firmes en la fe, Dios mediante hoy, y luego vamos a pasar al estudio 34, que es vida y servicio aceptables, en Hebreos también, pero capítulo 12 y 13. Entonces hoy terminamos la última parte de la unidad o del estudio 33, que es firmes en la fe. Ya lo habíamos comenzado. Estamos trabajando en Hebreo en el capítulo 11. Por favor, vaya y busque ese versículo clave, tan conocido, tan pero tan importante, lo tengamos en cuenta para que podamos, por favor, trabajar en base a ese versículo. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vuelvo y repito, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreo capítulo 11, 1. La verdad central que estamos trabajando, recuerde, es el ejemplo de los héroes de la fe del pasado. Nos hace un llamamiento a permanecer firmes en la fe para enfrentar las tentaciones y pruebas. Continuamos también con nuestras metas de aprendizaje, que cada uno de nosotros, ¿verdad?, demuestre su conocimiento de los héroes de la fe del pasado. Vamos a ver esa galería de los héroes y por qué se consideran héroes realmente de la fe, su actitud hacia maneras en las que él puede desarrollar una fe más madura para enfrentar las tentaciones y pruebas. Es importante que cada uno de nosotros, a partir de las enseñanzas, veamos nuestras áreas que realmente deberían madurar y crecer, y en las cuales deberíamos crecer, donde deberíamos desarrollar esa fe más madura para enfrentar las tentaciones y pruebas. Entonces, vamos a terminar con la naturaleza de la fe y héroes de la fe, como les expliqué en nuestra última parte del bosquejo. Muy bien. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tremenda porción, tremendo texto de esos 3 versículos de Hebreo, donde define la fe. Y ya habíamos hablado un poquito de ello, cómo la fe, vamos a decirlo así, ve y tiene una certeza y seguridad de las cosas que Dios nos ha prometido, de esas promesas y que Dios nos ha hecho en su palabra, y que aunque no la veamos físicamente, la podemos ver en el espíritu. Entonces,
Les comentaba una frase de George Mueller, muy conocido hombre de Dios, que fue misionero, que en algún momento dijo: el principio de la inquietud es el fin de la fe, y el comienzo de la verdadera fe es el fin de la inquietud. Yo esa frase la he modificado un poquito, vamos a decir, la he actualizado, y en vez de inquietud le he puesto duda, y quedaría así: el principio de la duda es el fin de la fe, y el comienzo de la verdadera fe es el fin de la duda. También podría aplicar. Entonces, yo quiero que veamos un poquito, y voy a recorrer algunos versículos claves de la palabra, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, acerca de la fe. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, acerca de la fe? Muy importante. Y repito, voy a recorrer tanto algunos versículos del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento para tener un panorama general. Miren la importancia de la fe. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículo 16? Cuando vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16, dice el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Eso es en Romanos 1:16. Fíjense que dice: porque es poder de Dios, hablando del Evangelio, para salvación a todo aquel, no que piensa, que tiene buenas intenciones, que sí, que quizás, no, a todo aquel que cree. A todo aquel que cree, es decir, que tiene fe. Y no fe, como le decíamos, en cualquier cosa, en cualquier objeto, en cualquier persona. No. Vamos a ver fe en qué debería tener. Sigue diciendo en Romanos también, capítulo 10, versículos 16 y 17. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y entonces culmina Pablo en el 17 diciendo: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay una conexión, hay un vínculo importantísimo, decíamos, entre la fe y el escuchar la palabra de Dios. Romanos 10, versículos 16 y 17. Sigue diciendo también Romanos capítulo 3. Recuerden que este libro de Romanos fue prácticamente el libro que más impactó la vida del monje Martín Lutero en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando comenzó todo el tema de la reforma protestante, y fue por su lectura y estudio de Romanos. Entendió realmente que no había que pagar ni nada que hiciera el hombre en sus obras, en su propio mérito y su esfuerzo, le costaría, le valía para su justificación, hasta que entendió que somos justificados por la fe. Miren lo que dice: la justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y ahí les decía anteriormente, no creer en cualquier cosa. Es muy específico aquí en Romanos. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí hay muchos conceptos interesantísimos, muy interesantes, y nada más quiero recalcar dos cosas. La fe es en Jesucristo. Dice claramente: por medio de la fe en Jesucristo, los que creen en Él. Y también dice que somos justificados gratuitamente. No hay nada que podamos hacer para pagar esa justificación. Simplemente creer en una persona, Jesucristo. Seguimos viendo la fe a través de Romanos. En el versículo 25 del capítulo 3 dice:
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, de nuevo, en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. El estándar cambió. Ahora la justicia ya no era a través de las obras, no era por un esfuerzo que pudiéramos hacer, sino que ahora la justicia era por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y qué bueno que sea así, que sea por creer la fe que es en Cristo Jesús, creer primero a la palabra, al Evangelio, que es el canal, el instrumento que Dios ha dispuesto para que podamos llegar y creer en Jesús. La otra cita dice, también en Romanos, la promesa realizada mediante la fe. Miren, estamos viendo la importancia que tiene la fe en todo el trayecto de la Biblia. Ahora estamos en Romanos, en el Nuevo Testamento, pero vamos a ver otras citas aún del Antiguo Testamento, hermanos. Dice en Romanos 4, 13 y 16, la promesa realizada mediante la fe, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Y ahí vuelve de nuevo y recarga, no es por la justicia que es por obra, sino que es por la justicia de la fe. Dice en Gálatas capítulo 3, y eso lo vimos bastante detallado en un estudio que dio nuestro hermano Henry en varios domingos en la congregación. Dice, el Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y vuelvo y repito la pregunta, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, ahí también Pablo está haciendo un énfasis de que el Espíritu se recibe por la fe. Seguimos en Gálatas, capítulo 3, versículo del 4 al 5. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Muy bien. Seguimos en Efesios, un también texto muy conocido por todos nosotros. Salvos por gracia. A mí me encanta la secuencia de este texto en Efesios y lo que nos revela para nosotros hoy en día. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjense que es por gracia, y esa gracia es por medio de la fe. Y esa fe, dice Efesios, es un regalo, es un don de Dios. Es algo que Dios nos da. Y vuelvo y hago el énfasis en el capítulo y versículo anterior que leímos de Romanos. Hermanos, es por el oír la palabra del Evangelio. Es por el oír que se produce y nace, y Dios obra y da ese don, ese regalo, que es la fe salvadora, la fe en Jesucristo. Sigue diciendo el Evangelio de Juan, el capítulo 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Volvemos ahí y sale a relucir el tema de la fe. A los que creen,
a los que son crédulos, no a los incrédulos, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio un derecho de ser hechos hijos de Dios, de los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Miren lo que Él hizo a nosotros los que hemos creído en su nombre. Nos ha dado una potestad, nos ha dado un derecho de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Señor. Sigue diciendo, ahora me voy al Antiguo Testamento, en Isaías, ese famoso versículo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos. Se necesita mirar a una persona y aferrarse, creer en fe a esa persona. Y pongo este versículo porque tiene mucha relación a otro hecho del Antiguo Testamento que quizás muchos por la imagen se recordarán. Quizás muchos al ver la imagen que estoy presentando harán memoria en el Antiguo Testamento cuando ocurrió este hecho. Ahí está Moisés y está con la famosa serpiente de bronce erigida, levantada, cuando el pueblo de Dios se quejó contra Dios en el desierto y Dios le envió, fueron enviadas serpientes que mordían a todo el pueblo y morían. Entonces vamos a hacer un poquito de memoria de ese hecho, por algo que quiero presentarles en cuanto a la fe. Miren lo que dice en Números, se encuentra la historia 21, del 7 al 9. Viene desde antes, pero nada más voy a hacer énfasis en esos dos versículos. Repito, el pueblo está muriendo, están siendo mordidos por las serpientes como castigo a su rebelión y está muriendo mucho pueblo. Entonces, miren lo que hace cuando el pueblo se da cuenta que están obviamente siendo atacados y es por su pecado. Dice el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y sigue diciendo el versículo 8, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Qué extraño, ¿no le parece? Oigan lo que dice Dios a Moisés que haga: haz una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y sigue diciendo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Estaba ya profetizando, hermanos, desde el Antiguo Testamento acá vemos ya, obviamente, un tipo, y estaba profetizando y anticipando lo que haría Cristo en la cruz del Calvario. Y eso es muy importante. Miren lo que pasa con la serpiente luego del tiempo. Entienda esto. Muy, pero muy importante. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Señores, el pueblo no entendió, gran parte de ese pueblo que cayó en la idolatría, no entendió que el hecho no era la serpiente,
de bronce. Fíjense eso. Dios usó el símbolo en un momento y en un tiempo específico para mostrar su poder. Y esa figura la usó en un tiempo específico para mostrar su poder sobre la enfermedad, que luego, si lo vemos a futuro, simbolizaba también la muerte por el pecado del hombre. Y la victoria de Cristo en la cruz del Calvario sobre esa muerte, sobre la serpiente, sobre el adversario, el diablo, el enemigo. Entonces, pero el pueblo no entendió en el momento que era Dios utilizando lo que le había dado o mandado a Moisés para salvarlos, y siguió idolatrando el símbolo, la figura de la serpiente, más que seguir obedeciendo a Dios. Fíjense lo que dice el mismo Cristo, confiesa a Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 3, refiriéndose a él mismo, dice en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él mismo confirma el tipo, y que lo que pasó en el Antiguo Testamento con la serpiente de bronce y Moisés era un tipo de él, era un símbolo de lo que él iba a hacer. Dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, y ahí vuelvo a la cita de Isaías, para que todo aquel que en él cree, que mire a él, mirad a mí y sé salvo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos se saben de memoria, me atrevo a decir, el versículo de Juan 3:16. Todos. Pero no leen ni el 14 ni el 15 que están antes, ni el 17 que está después. Dicen el 16 y lo recitan de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, sigue siendo el 18. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la respuesta. Y ahí está todo el Evangelio resumido, si lo vemos así. ¿Qué usted debe hacer? Mirad a Él. Creed en Él. Mirad hacia la cruz. Mirad a aquel que fue levantado, así como la serpiente, pero ahora para vencer a la serpiente y al pecado. Conjuntamente. Mirad a Él, creer en Él, y ahí está la respuesta a los que creen en Él. No es condenado, pero también está la respuesta para el que no cree. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria a Dios. Mira Santiago, capítulo 2, los versículos 17 al 19, que dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mira esa última parte, tú crees que Dios es uno, bien haces. Dice Santiago, también los demonios creen y tiemblan. Yo le decía que hay muchas personas que creen a su manera y tienen fe a su manera. Dice Santiago que mira, también los demonios creen y tiemblan. El tema no es, obviamente, que tú digas que crea y que tú digas que sí, que yo he visto a Dios y he visto a Jesucristo. No. La fe, hermano, de la que habla aquí, de creer y de abrazar a Cristo, tiene y produce unas obras, produce un fruto, un resultado. Por eso nosotros evidenciamos esa obra en los demás. Aunque no, incluso lo podamos ver, decimos,
es una nueva vida, es una nueva mujer, es un nuevo hombre, algo ha pasado en su interior. Ese producto y el fruto de la fe. No es que seamos salvos por obra, como hemos dicho, pero evidencia de la fe genuina es que debe producir obras. No es la causa de la salvación ni de la justificación, pero debe ser un resultado de ella. En Santiago capítulo sigue diciendo: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Está hablando de ambas cosas. Y ahí entonces ya entramos a Hebreos capítulo 11, versículos 29, 33 y 40, para ver un poquito de la galería de los héroes que ahí menciona, de todos esos héroes de la fe. Miren qué interesante. Vamos a darle lectura para ver por qué son considerados héroes esos hombres. ¿Qué nos espera a nosotros en ese caso? ¿Qué podemos esperar? ¿Y qué nos dice la palabra que hicieron ellos? Miren cómo dice Hebreos capítulo 11, del versículo 4 en adelante. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Repito ese versículo. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Es necesario. No dice que es una opción o que sí. No, es necesario que el que se acerca a Dios lo haga con fe, creyendo realmente que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Sigue diciendo el 7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser el heredero de la justicia, que es según la obra. Las obras de que él, porque preparó un arca y porque hizo un esfuerzo tremendo, no. Fue porque la fe que él tuvo, porque creyó a Dios cuando le dijo: Noé, prepárate el arca. Y comenzó a trabajar sin saber lo que realmente si era cierto lo que él esperaba, pero con la convicción de que sí era verdad. Él no veía, pero él sabía de que lo que le había hablado Dios iba a ser cierto, y comenzó a trabajar por años, y por esa fe condenó al mundo. Se convirtió en pregonero de justicia. ¿Saben qué? Y hago un paréntesis aquí. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, no llovía, no era ni siquiera pensar lo que un diluvio, como que iba a llover, iba a caer tanta agua. Él dice aquí que él, aunque no veía esas cosas con temor, preparó un arca para la salvación de su casa. Les recomiendo en este punto que puedan ver un documental bien breve preparado por el Ministerio de Living Waters, Aguas Vivientes. Este hermano realmente siempre trae una serie de documentales de este tipo de evangelístico. Hay un documental muy bueno de Living Waters que se llama Noé. Así mismo se llama Noé. Búsquelo. Les recomiendo por favor que lo vean. Es solo media hora, donde explica
el documentar 10 señales. Él da bíblicamente 10 señales en los tiempos que demuestran, 10 señales que demuestran que estamos en los últimos tiempos. Bíblicamente comienza a indagar y a preguntar a las personas incluso, y en las mismas entrevistas que va haciendo salen a relucir parte precisamente de estas señales que se están cumpliendo. De hecho, me sorprendió mucho porque ese documental fue realizado por ellos hace un año, mucho antes que todo esto de la pandemia ocurriera. Noé, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser el heredero de la justicia que es según la fe. Sigue el versículo 8 de Hebreos diciendo: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Imagínense esto. ¿Sal qué, mujer? Sí, ¿para dónde, Dios? No, yo te voy a decir para dónde. Sí, pero ¿cómo así? Sal, camina. Sal, camina, que en el camino yo te digo para dónde es. Sí, pero ya van 2 horas, 3 horas, no me dices. Sigue caminando. Abraham, Dios lo llamó para que saliera y dejara su casa y su parentela a un lugar que iba a recibir como herencia, y él ni idea para dónde iba. Realmente eran hombres de fe. Así que dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Wow. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Amén. Sigue diciendo en el versículo 12: por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues le ha preparado una ciudad. Qué tremendo, qué tremenda verdad, y qué tremendo paralelo con nuestra vida y con lo que nosotros, señores, hermanos, estamos viviendo. Hemos salido tras una patria celestial, una patria mejor. Podemos ver hacia atrás, podemos volver, intentar volver. No, es imposible, porque hacia adelante, por fe, estamos viendo la ciudad celestial. Estamos viendo una patria mejor. Estamos viendo, hermanos, una ciudad que tiene fundamentos, cimientos, que no se desmorona, que no es temporal, que es eterna. Y un Dios que nos ha preparado en esas moradas. Tremendo. 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos.
Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Es lo que todo el que ha puesto su fe y ha visto y ha mirado hacia Cristo ha hecho. Ha preferido y ha puesto a un lado el mundo y todos los deseos de este mundo y los placeres temporales que ofrece este mundo por Cristo. Preferimos ser maltratados juntos por la causa de Dios, por la causa de Cristo, a los placeres temporales del pecado. Es por la fe, hermanos, solamente por la fe. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo, sigue diciendo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. La fe hace que tú mires a Cristo por una y para siempre, una sola vez, para siempre. Nunca vas a apartar tu mirada de Él. Tu mirada va a estar fija y puesta en el galardón, en la recompensa. Y esto fue lo que pasó con esos hombres, de esos héroes de la fe. Todos actuaron por fe, todos vieron hacia adelante, aún sin saber, sostenidos de una palabra, una promesa de Dios. Todos se sostuvieron mirando la recompensa, el galardón, lo que le esperaba. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeado por 7 días. Por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada siendo débiles, fueron hechos fuertes. Ellos siendo débiles, fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. No todos terminaron de manera bonita y estupenda y wow, qué héroe, no. Muchos dicen aquí que no llegaron a ver con sus ojos físicos la promesa. Dice que muchos aceptaron mejor la muerte, ser torturados y la muerte antes que su liberación. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadena y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de oveja y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y no solamente eso, sigue diciendo. Dice también que todos estos, habiendo tenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, como les había dicho, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Qué tremendo. No son solamente esos.
Dice el autor que le faltaría el tiempo si hablara de todo lo que son considerados en esta galería los héroes de la fe. Todos tienen en común que por la fe actuaron, aún no viendo, pero sosteniéndose como viendo al invisible, porque esperaban una ciudad mejor, esperaban algo mejor. ¿Y tú, hermano? ¿Realmente qué estás esperando? ¿Sobre qué está cimentada tu fe? Dime sobre qué está puesta tu confianza. En estos tiempos, ¿sobre qué está cimentada tu vida? ¿Sobre qué? ¿A quién estás mirando? Mirad a mí y sed salvo. Todos los términos de la tierra, dice el Señor. En Isaías cuando leímos, dice Jesús en Juan, porque también el Hijo del Hombre, así como Moisés erigió a la serpiente en el desierto, también tenía que ser erigido para que todo aquel que creyera en Él, que mirara a Él, fuera salvo. Salvo del pecado, salvo de la ira de Dios, salvo del castigo de Dios, salvo de la muerte eterna. Por fe, es por fe, es por fe. Nosotros también, en un sentido figurado, estamos caminando para ser inscritos en este libro. Hay todavía una parte de la galería acá de nombres que no lo vemos, que no están ahí, pero van a ser escritos y van a ser agregados algún día, en algún momento. Y yo quiero que cuando se lea esa galería completa, mi nombre esté ahí, que podamos leer Abel, Enoc, Noé, David, Samuel, José, y que diga Kemuel. Yo quiero que mi nombre esté ahí. Que Dios nos pueda ayudar a siempre, hermano, poder seguir rechazando, volver ahí atrás, ni intentar ver hacia atrás, porque estamos viendo la ciudad que tiene cimiento, una ciudad, una patria mucho mejor, una ciudad celestial preparada por nuestro Dios. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero no estaban pensando en eso ellos ya. No estamos pensando en eso, hermanos, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Dios nos ha preparado también a nosotros, a ti, a mí, una ciudad mucho mejor, una patria mucho mejor que la que hoy podamos tener o ver. Algunas reflexiones finales que les dejo y que les voy a compartir son algunos extractos de Juan Carlos Ray, que en su escrito y en una prédica puntual sobre la santidad, la santificación, habla sobre la fe verdadera, esa fe de la que estamos hablando aquí en Hebreo y que vimos a través del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en varios versículos les compartí. Dice él, la verdadera fe obra por el amor y es movida por un profundo sentimiento de gratitud por la redención. Oiga esto, hermano. La verdadera fe obra por el amor y es movida por un profundo sentimiento de gratitud por la redención. Sigue diciendo, la verdadera fe constriñe al creyente a vivir para su Señor y le hace sentir que todo lo que puede hacer por aquel que murió por sus pecados no es suficiente. La verdadera fe nos constriñe a vivir por Dios,
y sabiendo que todo lo que podamos hacer por aquel que murió no será suficiente. Al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. El que ha sido limpiado con su sangre anda en luz. Cualquiera que tiene una esperanza viva y real en Cristo se purifica como Él también es limpio. Finalmente, Juan Carlos Wright termina diciendo: la fe que no tiene una influencia santificadora en el carácter del creyente no es mejor que el creer de la forma en que lo hacen los demonios. Es una fe muerta. No es el don de Dios. No es la fe de los elegidos. Donde no hay una vida santificada, no hay una fe real en Cristo. Por eso sabemos quiénes han creído realmente y quienes solamente han hablado de fe de boca, como dice Juan Carlos Wright, pensar, creer como los demonios. No, la fe da un fruto. La fe produce una influencia tal, hermanos, que cada día vamos a querer vivir más y más santificándonos. Esta es la forma, yo la he cambiado obviamente, de cómo alguien que no ha creído y que no ha visto a Dios y que no ha realmente nacido de nuevo leería o viviría realmente, aunque lo lea de la forma que dice la Biblia, esa es la forma en que lo leería el versículo de Hebreo. Esta es la forma en que el inconverso realmente vive y el que actúa. El versículo, yo obviamente lo adapté y lo modifiqué para el incrédulo, diciendo así: es pues la duda, la inseguridad de lo que se espera, la inseguridad de lo que no se ve, porque por ella no alcanzaron buen testimonio los antiguos. De hecho, hay casos donde la duda y todo lo que provocó el informe que recuerden de los espías con Caleb fue terrible, por no creer y confiar, porque por ella no alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la duda no entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de lo que no se veía. Incrédulo 11:1. Solamente para que entendamos un poquito cómo realmente es que vive atemorizado el incrédulo, el inconverso, el que no tiene fe ni esperanza. Hay un versículo cuando Cristo resucita. Recuerden que aparece a sus discípulos y de aquí incluso ha salido un refrán muy conocido. Muchos lo habrán escuchado, como Tomás: ver para creer. Muy común la frase. Y sale de este hecho, de cuando Cristo se presenta y Tomás le dice aquí, luego dijo a Tomás, obviamente él no estaba creyendo, no tenía la convicción de que realmente era Cristo el resucitado, que fue crucificado, y entonces Cristo le dice a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Él le enseñó las manos, la señal de las manos y su costado. Y solo así Tomás pudo creer. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados, dice la palabra, los que no vieron y creyeron, lo que sin ver hemos creído. Gracias, Señor, porque sin ver hemos creído a tu anuncio. Sin ver a Cristo físicamente hemos creído al anuncio. A diferencia de Tomás, que tuvo que ver, sin ver, nosotros hemos creído, y la palabra nos llama bienaventurados.
Vamos a finalizar y solamente quiero volver y a ti, amigo, si no conoces a Cristo, hacerte un llamado a que entienda la realidad, a que entiendas la gran verdad aquí tratada hoy en esta noche. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No puedes decir que lo amas y que sí, que crees y que eres cristiano si no estás viviendo de acuerdo a ese fruto, esa evidencia que solo la fe en Cristo da y produce. Y leímos en Juan los dos caminos. El que cree, ese es salvo. El que no cree ya ha sido condenado. Tienes dos opciones: o crees, mira a Cristo, te aferras a Él, a Cristo crucificado y resucitado, o simplemente no crees, sigue ignorándolo y también tendrás un final de muerte eterna. Amén. Para el próximo viernes, Dios mediante, vamos a estar siguiendo con el estudio. Ya por hoy terminamos la parte de la fe y vamos a seguir con el estudio 34, vida y servicio aceptable, en Hebreo capítulo 12 y también otro versículo del 13. Le damos gracias a Dios que nos permite siempre poder compartir con ustedes la palabra. Y recuerden, aunque el templo físico está cerrado, la iglesia no cierra. La iglesia no está cerrada. La iglesia sigue activa, sigue abierta. Como alguien dijo, escuché mencionar a alguien, ahora hay una iglesia en cada hogar donde hay un creyente. Gloria a Dios. Vamos a terminar orando y recordándole los días que nos estamos reuniendo de manera virtual. Hay reunión los lunes de oración en cada hogar. Hay reuniones los miércoles a las 7 p.m. para estudios de los caballeros con Henry Brito. Los jueves se están reuniendo las damas de la iglesia. Los viernes, como hoy, a las 7, comenzamos los estudios bíblicos en general a través aproximadamente de 1 hora de estudio. Los sábados, los jóvenes nos estamos reuniendo por grupos de célula. Hay diferentes grupos ya distribuidos. A través de Zoom nos reunimos y compartimos también la palabra. Y los domingos a las 10 de la mañana, sintonice por favor a través de nuestro canal de YouTube los cultos de adoración donde adoramos y también escuchamos la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a presentarnos ante el Señor y terminamos este tiempo. Pídele al Señor que nunca le haga desmayar y menguar en su fe, y también pida por las peticiones especiales que usted tiene de su familia, de sus compañeros, amigos, vecinos, quizás de trabajo también. Pídale al Señor, pero pídale con fe, no dudando nada, que el Señor es rico en misericordia para responderle. Amén. Vamos a orar y nos despedimos en esta noche. Señor, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias por el tiempo que nos da, gracias por lo que nos permite, gracias porque, oh Dios, nos ha dado por el poder de tu evangelio, por el poder de tu palabra que obra en cada creyente, en cada vida también incrédula, para llevarlo a salvación. Tú nos has dado, Señor, Padre, el don de la fe, y por ella el creer para salvación en Cristo Jesús. Gracias una vez más. Gracias porque escuchamos una vez la palabra del evangelio y creímos en Cristo Jesús. Miramos
hacia la cruz y tú nos alcanzaste. Gracias, Señor, porque estamos caminando hacia esa ciudad celestial, hacia esa patria mucho mejor. No es temporal, no se destruye, no tiene fin. Eternamente estaremos gozándonos en unidad y en comunión los unos con los otros, adorando tu santo y bendito nombre. Te presento a los hermanos a distancia, fuera de este país, en nuestra amada república, en otros países, en otros continentes. Tú sabes su situación, sus peticiones están delante de ti. Por favor, obra, Señor, con tu poder según tu voluntad. Obra como nunca antes, que sobre todas las cosas tú revelas a Cristo para salvación, donde necesites revelar a tu Hijo amado Jesucristo. Padre, cada petición está en tus manos. La presentamos delante de ti, enfermedad, cualquier situación de salud, cualquier situación económica, cualquier situación legal, de trabajo, laboral. Por favor, la presentamos. Estamos en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, y Dios le guarde. Feliz nuevamente de tener ese tiempo con ustedes. Dios bendiga más.